Si quieres que te prepare tu Pascal, me tienes que comprar un metate, así de grande, un comal de barro, y hacerme un fogón así de bonito como este.
Cuenta mi abuela, que le contaron con la abuela de su abuela que esta comida es muy celosa al momento de prepararla. Se tiene que preparar con mucha alegría, mucho entusiasmo, ya que de haber problemas, discusiones, al amasar el ajonjolí no va a salir la grasita. Se seca, y por lo consiguiente pierde su sabor. Algunas mujeres nativas de esta región prefieren preparar esta comida cuando no hay gente extraña. El pascal era la comida que se servía en las bodas, cumpleaños o cualquier evento importante que se celebraba entre los nativos de esta región. Hoy en día ya existe gran variedad de comidas para los eventos importantes. Una eternidad más tarde.